Quiero compartir con ustedes una preocupación que tenemos todos, ¿verdad? No solamente los periodistas, sino la sociedad en general. Tras la caída de Stroessner creíamos que hay cosas que ya no iban a volver atrás, ¿verdad? Hay cosas que no se superaron, como los problemas de salud, falta de infraestructura, gente que de repente muere en los hospitales, que un mosquito te mate, cosas así, ¿verdad? Pero estamos otra vez respirando un poco esos aires otoñales bien húmedos de la dictadura. Hay una intención, creo que ya indisimulada, del cartismo, de aplicar una ley de prensa o una restricción de prensa. Creo que van a saber maquillarlo mejor, de aplicar esto en la sociedad paraguaya unida a la Comisión Garrote. Le pregunto primero al diputado, vos que sos del Partido Colorado, si bien sos de una corriente distinta al cartismo, pero ¿cómo estás viendo todo este escenario, Mauri? Mira, en primer lugar, la democracia paraguaya está atravesando por uno de los momentos más oscuros. Si bien el copamiento, si bien el mal uso o la irresponsabilidad en el uso de las mayorías han hecho de que tengamos prácticamente una dictadura de mayorías. Han amenazado a sus rivales políticos, a la disidencia del partido, han instrumentado la fiscalía, y ya que estamos hablando de la prensa y de la libertad de prensa, en el marco de la denuncia que había realizado Horacio Cartes por persecución política, ya existió un oficio enviado por el fiscal Aldo Cantero, por la fiscal Daniela Benítez, y también anoté el nombre acá para no... eran 3 fiscales, Daniel y Rodrigo Estigarribia. Y el oficio tuvo como objetivo que la prensa en aquel momento, acá estamos mirando el oficio, revele las fuentes que les habían entregado esta información. Por supuesto que ellos van a estar amparados, creo que por el artículo, usted es periodista, señor secretario general Santiago, quien ha participado también de la Comisión Garrote. Están amparados, creo que por el artículo 26, a no revelar sus fuentes ante tal amedrentamiento, ante tal avasallamiento por parte de un grupo que siempre yo digo ha cooptado. Yo hablé la semana pasada del canciller. Si el canciller no tenía vergüenza del cuerpo diplomático, quien estaba solamente al servicio no de la República del Paraguay, sino que al servicio de una empresa de Horacio Cartes. Entonces, para no mezclar los tantos, ya no hay una sospecha de que va a existir una persecución y amedrentamiento a los medios de comunicación, sino que ha sido un hecho a través de la instrumentación de la Fiscalía y en los oficios enviados por estos fiscales mencionados. El plan, luego viene la persecución a los dueños de medios de prensa y a su entorno. Hemos visto en la Comisión Garrote el caso del Banco Atlas, luego vendrán seguramente las empresas del Grupo Bierzi y otros medios de comunicación que se muestran críticos y que, bien o mal, hoy son ustedes quienes de alguna manera están sosteniendo la democracia en la República del Paraguay. Santi, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Nosotros de repente miramos que hay un oscuro horizonte, ¿verdad? ¿Cómo es el sindicato esto? Con preocupación también, iniciando con lo que decía el diputado, aquel hecho de los oficios judiciales que llegaron a los medios de comunicación con la intención evidente. Yo creo que ellos saben que la fuente no se van a revelar. Lo que se busca con eso es hostigar, es meter miedo, es generar temor, porque también saben que si una nota no está firmada quiere decir que es responsabilidad editorial. O sea, no se le va a decir a ellos quién fue el periodista que escribió tal o cual nota si no está firmada. Eso es una regla básica del periodismo y yo creo que
son gente informada los fiscales, ¿verdad? Entonces, en aquel momento la intención fue hostigar, fue generar cierto temor, que creo que inició con esta escalada de un clima hostil, que es lo que nosotros mencionamos también en la comisión bicameral, ¿verdad? Después de eso, ¿qué vino? Recordarán lo que fue la declaración del expresidente, del abogado del expresidente Cartes, que decía: los medios de prensa y los periodistas que formaron parte de esta supuesta persecución en contra del expresidente van a tener que rendir cuentas a la justicia. ¿Qué es lo que buscaba en ese momento? Criminalizar el oficio periodístico, o sea, criminalizar el hecho de que vos hayas recibido una información que después se puede ver si un funcionario filtró de manera ilegal o irregular. Eso es otra discusión. Nosotros periodistas recibimos una información y tenemos todo el derecho a publicarla, de hecho ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Lo que se pretendía es criminalizar el oficio periodístico. Eso se frenó ¿cómo? Y mediante la denuncia, pero también porque se filtraban los chats, o si no, eso iba a ir escalando. Se filtraban los chats de Aldo Cantero con el abogado justamente de Cartes, y con eso un poco quedó como que fue un estate quieto en aquel momento, ¿verdad? Con posterioridad a esto sigue el clima de hostilidad, de discurso, y ahí hay que mencionar una cuestión. Cuando nosotros hablamos, y lo decíamos en la CBI, nosotros hablamos de un discurso público que tiene que ser favorable a la libertad de expresión. El gobierno no solamente, las autoridades políticas no solamente tienen que no realizar discursos hostiles o agresivos hacia periodistas y hacia los medios, sino que al contrario su discurso tiene que ser de promoción de la libertad de expresión. Y en ese sentido lo que sucedió con la comisión bicameral y con todo este entramado que generaron, porque también ahí entra de manera, creo yo, maliciosa, inteligente pero maliciosa, el uso de perfiles en redes sociales, el uso de operadores políticos para ir filtrando información que, por ejemplo, derivó en la filtración de datos privados de colegas, con todo el riesgo que esto implica. Entonces, estos discursos hostiles, estos discursos de hostigamiento, a lo que podemos sumar otros hechos, por ejemplo, el uso de la ley 5767 para censurar a periodistas por parte de autoridades también, autoridades locales en ese caso principalmente, pero también es un hecho sobre el que hay que llamar la atención. Entonces, eso sumado a un discurso muy típico de, como hablabas, Pablo, de la doctrina de seguridad nacional, de decir, no, acá está el enemigo interno que nos no permite a nosotros desarrollarnos. Entonces, un día son los medios, las ONGs, ¿verdad? Es ahora el discurso que se está instalando de que la causa de los males del país, del enemigo interno que encontramos ahora, es la prensa o son las organizaciones de la sociedad civil, y eso genera violencia digital, violencia telemática, pero también violencia física en muchos casos. O sea, nosotros tenemos un riesgo latente, más todavía con la situación en la que estamos de alta polarización, de que en cualquier momento estos sectores vinculados, en este caso al movimiento oficialista, actúen por fuerza propia, porque lo que están recibiendo de sus voceros, de sus referentes políticos, es una vía libre para atacar a la prensa. Entonces, y esto no es que va a ser algo nuevo. Cuando colegas van a cubrir ciertos eventos políticos, son hostilizados permanentemente. Ahora, nosotros sabemos que esos son gajes del oficio muchas veces, pero todo tiene un límite, y lo que se está pasando es el límite de generar un clima hostil, un clima de hostigamiento, de amedrentamiento, de agresividad. ¿Con qué fin? Y esto creo que es lo preocupante, con el fin de meter miedo. O sea, lo que se busca es, a través de esto, que la gente se autocensure. Si yo tengo que publicar que una empresa, Horacio Cartes, o una cuestión, un hecho de corrupción del gobierno, voy a pensar dos veces, puede ser que si lo publico después voy a ser blanco directamente de estos ataques de los trolls, de los referentes que tienen un nivel de exposición muy importante. Entonces, esa situación lo que busca, o esta campaña lo que busca es generar descrédito, generar temor y generar finalmente autocensura y censura en los periodistas y en los medios de comunicación. Ahora, diputado, vos que estás ya bien empapado, digamos, en la política, específicamente en el Partido Colorado, ¿de quién es la idea del comando colorado cartista? O sea, ¿quiénes son los ideólogos de este tipo de cosas? Mira, hay un entorno inmediato de Horacio Cartes, que también yo creo que no hay que separar a Horacio Cartes de Santiago Peña. Muchas veces decimos que el sesgo autoritario es de Horacio Cartes, propiamente dicho. Ellos son
un movimiento, el movimiento cartista. Quienes los rodean a Horacio seguramente no buscan el bien para el presidente de la República, porque aquí solamente quien va a tener que rendir cuentas en el futuro es Santiago Peña. Hemos visto numerosas cartas que se han enviado con respecto a, disculpe que salga del tema de la ley anti-ONG, de diversas relatorías, entre las cuales una de las relatorías, ya que estamos hablando de la libertad de prensa, era sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ninguna de las tres cartas fueron respondidas por el canciller. Entonces decía, acá tenemos a un canciller, un Ministerio de Relaciones Exteriores, que no se ocupa de las relaciones, pero sí se ocupa de los temas relevantes para el líder del movimiento Honor Colorado. En este oficio que habíamos presentado, no solamente estaban periodistas, no solamente estábamos nosotros, los disidentes, sino que también había una embajada, lo cual explicó muy bien el compañero secretario general Santiago. Eso es como que mermó más luego del descubrimiento de los chats entre Aldo Cantero y Pedro Velar. Entonces, difícilmente es que yo te pueda responder quién es el que ideólogo de todo esto, porque es todo un gran equipo que rodea al presidente Santiago Peña, quien hoy es prisionero del movimiento Honor Colorado. Pero vos decís que Santiago Peña no está de acuerdo con todo lo que se está haciendo, o sea, él es cómplice por acción u omisión. Mira, él no tiene hoy la fuerza política de poder tomar una decisión. Hoy lo que nosotros queremos, toda la sociedad civil, porque definitivamente este tema de las ONG no es un tema que impacta directamente sobre el ciudadano de a pie, pero que va socavando lentamente a la democracia paraguaya. Todos pedimos a gritos el veto de la ley anti-ONG. Esta ley anti-ONG surgió a partir de una vendetta política por sobre una racionalidad de la utilización de las políticas públicas. Prefirieron la vendetta, o sea, que utilizan el gobierno nacional para vengarse de sus enemigos políticos que bien mencionábamos antes del inicio del programa. Esta vendetta política proviene de aquella enmienda donde las ONGs han sido grandes protagonistas para que no se dé la enmienda y la reelección por la vía inconstitucional de Horacio Cartes. Claro. Entonces es como que buscan agradarle siempre al líder del movimiento Honor Colorado. Lastimosamente, Santiago Peña no tiene la fuerza propia de poder, por ejemplo, tomar la decisión de vetar una ley que él mismo se había comprometido en la Asamblea General que se había realizado en la República del Paraguay, de organismos multilaterales, en modificar la ley y en vetar de ser necesaria esta ley. Hoy vemos que las modificaciones que se han enviado, no sé si se dio a través de una ordenanza, no existieron voceros certificados que le costaba al presidente de la República enviarle a Hilo Moreno, enviarle el procurador. Ha participado de 2 audiencias públicas nuestras y ha escuchado las inquietudes de los representantes de las ONG. Yo menciono esto como un ejemplo, solamente un ejemplo. Como lo es, existen muchos casos donde el presidente de la República se torna prisionero del movimiento Honor Colorado, y eso no solamente lo hace responsable a él de los actos que vaya o los errores que vaya él a cometer, porque él va a tener que pagar por esos errores como presidente de la República. Y si hay sanciones a la República del Paraguay de organismos multilaterales, es el pueblo paraguayo quien va a tener que pagar por la irresponsabilidad o la sumisión de un presidente a un poder oscuro,
porque no fuimos nosotros, no fue la embajada, no fueron los periodistas, no fuimos nosotros los disidentes quienes endilgamos o quienes acusamos o quienes hicimos que Horacio Cartes tenga la fama que él tiene en la República del Paraguay y en los países vecinos. Él hace 10 años o 12 años está siendo investigado. No somos nosotros los culpables de su mala fama, ni tampoco somos nosotros los culpables de todo lo que a él le ocurre. La política exterior de la República del Paraguay gira en torno a las designaciones de la Embajada de Estados Unidos en contra del líder de Honor Colorado. Y no fuimos nosotros. Esto es un producto de una investigación larga y responsable de organismos internacionales y de una embajada. Ahora, Santi, vos que hablas con todos los colegas y de diferentes sectores, ¿verdad? Porque seguramente que hay colegas que están de alguna manera comprometidos con el oficialismo de alguna u otra manera, pero internamente tienen una opinión bastante importante y crítica, digamos, ¿verdad? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuentan? ¿Es como una anécdota, es un chaque nada más? ¿O vos crees que va a avanzar el gobierno, específicamente el cartismo, con este tema de restringir a medios de comunicación y a de alguna manera cortar las fuentes de información? Bueno, Pablo, es importante señalar algunas cuestiones, algo que también dejamos claro en la comisión bicameral. Los periodistas, los que trabajamos en medios de comunicación, no asumimos la responsabilidad respecto a la línea editorial del medio. Digo esto porque por ahí hay gente, por lo que hablábamos antes, con este clima de hostilidad, de agresividad que se da hacia la prensa, que dice, no, fulano de tal trabaja en este medio, entonces él es mi enemigo, a él le tengo que atacar, y el otro periodista no trabaja en el medio, en este caso el Grupo Cartes, ¿no? Entonces o él es bueno o él es malo porque trabaja ahí, ¿no? Y eso no es así, ¿verdad? La dinámica es muy diferente, es como cuando uno trabaja en cualquier empresa, uno va y cumple las órdenes o las líneas, en este caso la línea editorial, es asumida por la dirección del medio y el periodista trabaja en el marco de esa línea editorial, pero siempre manteniendo un poco su independencia a partir de sus espacios de opinión principalmente, ¿verdad? Los espacios informativos son, como decía, responsabilidad editorial. Entonces me parece importante salvaguardar esto porque también nos hacía crítica, por ejemplo, en la comisión Garrote, que no le gusta que se diga así, nos decía los senadores, ¿por qué nos atacan? ¿Vos estás de acuerdo con que estos medios nos ataquen, verdad? Y la verdad que esa no es, la posición editorial no la decide el periodista que está cubriendo ahí. Sí, por supuesto, cada uno puede tener una opinión. Ahora, yo coincido también con lo que decía el diputado. Yo creo que hay una línea autoritaria dentro del movimiento de gobierno, del movimiento Honor Colorado. Hay una posición autoritaria y que busca generalmente ir coartando los espacios de debate. Eso ocurrió en el primer gobierno de Cartes y está ocurriendo hoy de vuelta. O sea, prácticamente en el momento en que ellos no pueden asegurar o cooptar algún espacio, lo debilitan, lo deterioran. Está ocurriendo en el Congreso, lastimosamente, ¿verdad? Cooptaron una amplia mayoría, incluso gente que entró por fuera del Partido Colorado y de su movimiento, y la imagen del Parlamento está muy deteriorada. O sea, hoy, o el día de mañana, cuando analicemos la posibilidad de conformar una nueva comisión bicameral de investigación, que en el periodo pasado fue una herramienta importantísima porque funcionó, me parece que de forma muy clara, muy adecuada cuando estaba a cargo del senador Querey, funcionó con mucha seriedad, digamos, era más allá de lo que haya investigado y los resultados, era un espacio serio. Hoy la credibilidad de una comisión bicameral está totalmente perdida, ¿verdad? O sea, el día de mañana se va a perder esa importancia o esa señorialidad, si queremos, que debe tener un espacio como ese en el Parlamento. Lo mismo pasa con la destitución de parlamentarios, ¿verdad? O sea, manejar de esa manera la destitución de una senadora es un deterioro a la calidad de la democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que existe esa línea autoritaria y creo que es parte de la línea política ideológica del gobierno. Entonces me parece que no se puede descartar la posibilidad de que ellos avancen en la posibilidad de alguna manera buscar coartar ciertamente la libertad de expresión con algún tipo de legislación. No sé si ese va a ser un paso certero o en lo inmediato, ¿verdad? Porque creo que el gobierno va eligiendo, como el bravucón de la escuela, va eligiendo a quién le hace bullying ahora. Hoy está metido
Me parece que el diputado explicó bastante bien el porqué. Creo que hay un ánimo de revancha ahí con las organizaciones de sociedad civil, con las organizaciones que reciben financiamiento por parte de la Embajada Americana. Creo que están apuntando a eso. Ahora, ¿qué va a pasar el día de mañana? Y cuando hay una corriente autoritaria que en parte está ensoberbecida, tiene prácticamente cancha libre mientras no haya realmente un proyecto que se le pare enfrente, es posible que sigan avanzando en este sentido de ir coartando la libertad de expresión. De hecho, esta propuesta de ley hay que analizarla muy bien porque hay compañeros que se agrupan en organizaciones no gubernamentales para hacer, por ejemplo, periodismo de investigación y que pueden verse afectados por esta propuesta de ley, ¿verdad? Pequeños grupos de periodistas que se van agremiando, agrupando a fin de realizar investigación sobre cambio climático, sobre cuestiones de género, sobre corrupción, periodismo de investigación, se pueden ver afectadas por esta propuesta, ¿verdad? Claro, ahora ahí te hago una pregunta y le traslado más adelante también al diputado Mauri Espínola. Lo único que falta es intención de presentarlo, o sea, digamos coraje, ¿verdad? Coraje político. Porque cuando un presidente de la República, un gobierno, quiere tomar alguna acción, lo primero que analiza es cuál va a ser el costo político para esto. O sea, la fuerza la tenemos. El costo político es lo que vamos a tratar de evaluarlo. Entonces, si se presenta un proyecto de restricción que va a ser inconstitucional totalmente, porque la Constitución señala otra cosa, votos van a haber. Diputados de 80, que son 10, más o menos, son los que podrán defender a la ciudadanía a través de la libertad de prensa. Pero votos hay. Entonces, acá lo que hay que ver es lo siguiente: ¿en qué momento lo harán? ¿Y cómo serán mirados internacionalmente después? ¿Y cómo nos preparamos también, Pablo? O sea, yo creo que ese costo político es lo que hay que generarlo también para que la intención y la fuerza que hoy tiene el movimiento oficialista no se anime a dar estos pasos. Yo creo que hay que generar un costo político desde los sectores sociales. Nosotros como gremio, más allá de nuestra función como periodistas, como gremio comprometido con la democracia, estamos trabajando justamente de forma muy fuerte para que esto no se dé. O sea, nosotros estamos denunciando tanto a nivel nacional como internacional que en Paraguay hay un clima creciente de hostilidad contra la prensa y contra los periodistas. El presidente Santiago Peña se va a ir a abrir la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en esta semana que inicia, y nosotros estamos insistiendo en la necesidad de denunciar esto internacionalmente, porque mientras acá se apunta constantemente contra los medios de comunicación, se aviva un sentimiento de adversidad hacia los medios, hacia los periodistas, se los coloca a los periodistas como los enemigos de la población, como el enemigo del paraguayo, no puede ir a presentarse afuera como un demócrata y como un defensor de la libertad de expresión. Nosotros esperamos que asuma un compromiso de frenar esto, que es lo que venimos pidiendo tanto en la Comisión Bicameral como en todos los espacios donde tenemos. Esto tiene que tener un freno y tiene que partir de la cabeza de la primera magistratura. La semana le escuchamos decir, no, los medios son también responsables del populismo y son responsables de un montón de cosas, de la fake news y compañía. Y eso viene de la primera magistratura del país. O sea, eso es sumamente grave porque es como la principal figura política señalando o apuntando directamente contra los medios de comunicación, que son una garantía clave para la democracia. Entonces nosotros entendemos y pretendemos que esto tome el efecto contrario, que sea Peña el que asuma la responsabilidad y que diga basta de este tipo de discursos, que le diga a sus aliados en el Congreso, basta de estos discursos, basta de estas acciones donde se prepara un escenario para que vengan tanto las propias autoridades políticas como otros sectores desde fuera a cuestionar, a atacar y a hostigar a medios de comunicación y a periodistas. Claro.